Buenas tardes, profesores. La presentación de mi trabajo de Individuo y Medio Ambiente, portafolio 1. Bueno, con respecto al trabajo, el área que he escogido es el bosque basimontano de Yunga, que tiene un tipo de ecosistema forestal tropical. Se encuentra en las laderas orientales de los Andes peruanos y representa una franja de transición entre la selva baja y el bosque basimontano. La la altitud varía entre los 3.300 hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, aunque hay zonas donde puede llegar hasta los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Con respecto a la distribución geográfica, como ya lo mencioné, sin embargo, creo que es importante resaltar las regiones donde se encuentra, que es en el Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Huánuco, Junín, Pasco, Ancash y Lima. Un dato muy curioso con respecto a ello es que uno de los sectores que es más estudiado se encuentra en el Amazonas, que es en Tijaén Naín, que es el lugar donde hay más estudio con respecto a este bosque, debido a que hay un establecimiento sobre una concesión para conservación de culturas indígenas que se mueven dentro de este bosque. Bueno, con respecto a lo que serían las características ecológicas de este bosque, el clima es cálido húmedo con precipitaciones abundantes que van desde los 1.000 hasta los 3.000 milímetros anuales de lluvia. La temperatura promedio es de 18 a 25 grados centígrados aproximadamente. Bueno, el suelo es abundante, considerando que es rico para la producción de distintas plantas de la flora. Sin embargo, la erosión ha generado que esta productividad o digamos esta abundancia de plantas se ha ido reduciendo porque el suelo ya rico en nutrientes se está viendo afectado por las distintas actividades que se desarrollan en el bosque, actividades que pues no son beneficiosas, actividades humanas. Bueno, con respecto a la biodiversidad, la biodiversidad considero que es uno de los puntos más importantes de este trabajo debido a que creo que eso comprueban o demuestran lo mal que se está viendo este bosque debido a las actividades humanas. Con respecto a la flora, hay 480 especies de plantas aproximadamente confirmadas dentro de este bosque. Sin embargo, yo he considerado traer dos principalmente para poder explicar lo que se desarrolla, que es la caoba y el cedro. Son dos tipos de árboles que se están viendo bastante afectados gracias a la tala y deforestación que se está dando en este bosque. Y la fauna, dentro de la fauna he traído 6 especies principales que considero que para mí son necesarias para representar lo que se está dando en este bosque. Uno de ellos es el oso de anteojos, la pantera, el cóndor, el jaguar, el ave nacional, gallito de las rocas y la serpiente de coral. Bueno, para introducirnos un poco más de lleno en estos animales, voy a empezar con el oso de anteojos, que es un animal que pues vive en este lugar. Su dieta principalmente se basa en plantas, sin embargo un 10% de su dieta también se conforma por especies pequeñas como son los ratones, aves pequeñas, siendo un animal omnívoro. Con respecto al puma, es un animal totalmente carnívoro que se está viendo afectado también por las actividades del hombre debido a la caza que se le está dando, caza indiscriminada, porque se considera peligroso y porque está afectando de cierta manera la productividad de alguno de estos seres humanos, de alguno de estos campesinos que viven por la zona. El cóndor lamentablemente lo principal que se puede decir es que es un ave que está siendo bastante amenazada. Es una especie que se encuentra dentro de la lista roja en peligro de extinción debido a que el alimento principal de él se está viendo afectado, como son los roedores pequeños o las aves que están en descomposición, que es carroña, animales que se ven afectados por la agricultura que utiliza distintos insecticidas, pesticidas que contaminan estos cuerpos que luego son consumidos por esta ave. Lógicamente pues lo afecta directamente. Ahora, con respecto al jaguar, uno de los felinos grandes más completos que existen, un cazador nato, también se está viendo afectado, pero por la caza indiscriminada principalmente y por la reducción de su hábitat. Es un animal que se mueve muy bien en los distintos terrenos, el agua, los árboles, caza con sigilo y es un felino completo. Sin embargo, la reducción de su hábitat y la caza que se le da por considerarse peligroso
al cruzarse en cierta de estas asociaciones o donde están estas personas, pues genera que se le case de manera indiscriminada y por eso la reducción de su población ha sido totalmente considerable. Ahora, el ave nacional, el gallito de las rocas, una especie que estuvo en lista roja y que ahora ha podido salir de ello gracias a que se le promocionó bastante su conservación debido a ser el ave nacional del Perú. Sin embargo, considero que es un claro ejemplo de lo que deberíamos hacer con las otras especies que también se encuentran en peligro de extinción. Y los reptiles, considerado la serpiente coralina o coral, para representar aquello a lo que se le difama mucho como peligroso, un animal que es totalmente, digamos, en su gran parte ciego, que se guía por promonas en el aire a través de su lengua, que rastrea a través de su lengua. Considero que es un animal bastante difamado, que mientras no lo ataques, mientras no le des algún tipo de motivo, no te va a atacar. Sin embargo, se le ve como peligrosa y en cierto caso llega a matarlas de manera indiscriminada, sin razón alguna. Bueno, con respecto a las amenazas al ecosistema, la deforestación, la tala ilegal, la caza furtiva y la fragmentación de hábitats son las principales. Considero que las cuatro tienen algo en común, es que son desarrolladas por el ser humano. Vivimos en un hábitat que está básicamente sumido en nuestras actividades, la deforestación principalmente para bienes económicos, actividades económicas, y la caza furtiva que en ciertas ocasiones llega a ser hasta por un simple y sencillo deporte. Ahora, para poder calmar o erradicar de manera concreta estas amenazas, se han desarrollado distintas actividades que pueden mejorar esto, como es la concesiones para conservación, como ya lo mencioné anteriormente. Esto se basa específicamente en conservar las especies indígenas de estos lugares, de este bosque, ¿no? Ahora, los planes de ordenamiento territorial, que va más orientado a la construcción de vías, de construcción, digamos, de algunas casas, construcciones de algunas civilizaciones dentro de estos lugares, lo que plantea es restringir eso, restringir y tratar de hacer el menor daño posible al bosque y a la reducción del hábitat de estas especies. Educación ambiental. Bueno, la educación ambiental básicamente se le da a aquellos que están en contacto directo con este bosque, tratar de comunicar con estas civilizaciones indígenas y tratar de darles a ellos esta información, informarlos sobre las especies que ven aquí y cómo podemos conservar estas especies, y a aquellos también están en contacto directo, a agricultores o a trabajadores que están cerca al bosque o cimentado. Por último, la reforestación, que es totalmente lo contrario a la deforestación, sembrar plantas, sembrar árboles que están siendo erradicados pues, del bosque o cimentado para así conservar. Ahora, la importancia social y cultural. Bueno, socialmente considero que pues la importancia que se le da es muy baja. El bosque no solo tiene valores ecológicos, sino también culturales. Bueno, las muchas comunidades indígenas que aún perduran en estos bosques pues demuestran, dan un poco de historia con respecto a lo que somos nosotros, respecto de dónde nosotros venimos. Y creo que esta importancia cultural se está viendo afectada por la reducción del mismo hábitat donde viven todas las especies y donde entran, claro está, estos indígenas. Ahora, la importancia cultural también se ve reflejada en las plantas, en la flora, porque dentro de todos los recursos que nos da, pues también se encuentran alimentos, plantas medicinales que se utilizan para distintas situaciones, pues no, como en caso de los indígenas, pues también las llegan a utilizar como rituales, algo cultural muy importante. Y lo más relevante dentro de lo que sería, y considero yo que es lo más relevante dentro del bosque, sería el mantener el ciclo del agua y proteger de cierta manera que nuestro mundo se mantenga tal y como está, o que ciertas civilizaciones que están cerca o todo el hábitat que está cerca se mantenga tal y como está debido a que cómo se controla el agua. Bueno, la estructura de cada parte de este ecosistema es importante. Los árboles, su estructura, mantienen la tierra tal y como está, mantienen que las raíces de los árboles mantienen la tierra dura, mantienen que al momento de precipitaciones, al momento de lluvias, esto no desborde.
que no hayan caídas de árboles, que se mantenga. Sin embargo, considero que la tala y las distintas actividades que se están dando están afectando debido a que el suelo se debilita. Y si el suelo se debilita, pues afecta a todo, no solo a las especies que viven ahí, sino que afecta a todo el ecosistema en sí. Somos una cadena, cada uno es importante para mantener el ecosistema perdurando. Y si un pedacito de la cadena se rompe, pues lógicamente el ecosistema no se va a mantener, afectándonos indirectamente a nosotros también. Afectamos nosotros directamente al hábitat y este nos afecta indirectamente a nosotros mismos, o sea que nos estamos afectando a nosotros mismos. Bueno, creo que ha sido todo. Muchas gracias.